Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando las temáticas de la tercera unidad de nuestra asignatura de gestión financiera. Entonces, tenemos unos conceptos bien interesantes de inversión, ¿cierto? Sin embargo, hay un aspecto que lo precede, que son las decisiones de inversión. Ya vamos a ver ahorita, digamos, los diferentes instrumentos que me servirán para ello, pero que ¿qué es lo que, digamos, permite tomar este tipo de decisiones? Tenemos entonces que las decisiones de inversión son una de las grandes decisiones financieras. Todas las decisiones referentes a inversiones empresariales van desde el análisis de la inversión en el capital de trabajo, como la caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, como a las inversiones de capital representado en activos fijos, como edificios, terrenos, maquinaria, tecnología, etcétera. Tenemos entonces que, ¿en qué radicará estas decisiones? Pues un aspecto puntual es la necesidad de cada organización, ¿cierto? Entonces, cuando estábamos hablando desde la perspectiva del capital de trabajo, bueno, queremos sacar un nuevo producto al mercado, entonces habrá que digamos, invertir en materia prima nueva, ¿cierto? Otro tipo de procesos para esos aspectos de corto plazo. Recordemos que capital de trabajo va más enfocado al corto plazo, mientras que el capital en activos fijos va más representado en aspectos de largo plazo, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que no vayan alineados, es decir, si yo también tengo proyectos de expansión, de sacar nuevos productos, pues probablemente también requiera comprar maquinaria nueva, ¿cierto? Entonces también se va a ver reflejado en el quehacer de mi corto plazo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué momento se verá eso? Momentos de expansión, de llegar a nuevos mercados, de llegar a nuevos países o a otras ciudades, ¿cierto? Mejorar también los procesos, no necesariamente tiene que ser que se va a generar o se van a crear cosas nuevas, o también se pueden mejorar las que ya están, las condiciones que ya están dadas en la organización, ¿cierto? Y hay un aspecto muy interesante en términos de que, bueno, acá desglosando un poquito esto que acabamos de decir, y es el análisis de ese tipo de aspectos de corto plazo, ¿cierto? Indudablemente, yo no podría tomar unas decisiones de inversión, llámese a corto o largo plazo, si no estoy seguro de que tuviera, digamos, un buen funcionamiento en términos de mi corto plazo, es decir, al menos de mi activo circulante, donde pues yo puedo evidenciar que en el corto plazo yo tengo buen dinero circulando todo el tiempo para poder responder pues por las obligaciones financieras como tal. También recordemos que, pues bueno, si bien cuando se va a hacer inversión, en algunos casos es porque se tienen excedentes de dinero en la empresa que, bueno, en efecto se van a ejecutar en algún proyecto en particular, muchas de este tipo de inversiones también suelen ser muy grandes y muy costosas, entonces puede que no sea suficiente con ese exceso de dinero que ya tiene la empresa, entonces también deban adquirir unos compromisos financieros, ¿cierto? Pues indudablemente, pues el principal con entidades financieras, aunque hay otros mecanismos que vamos a ver. Entonces, también, ¿qué puede implicar esos compromisos financieros, ¿cierto? Entonces, debemos estar muy seguros que en términos de mi corto plazo, yo voy a poder responder, pues, por estos efectos. Si tenemos un proyecto o análisis de una inversión, tratará de planear en detalle las diferentes etapas de las operaciones y preparar cálculos completos de los costos de inversión, de operación, ojo, el que hablamos ahorita de financiación, tanto para la unidad piloto, es decir, para la que está particularmente implicada, si se ha decidido tenerla, como para la fase comercial, y puede comprender unas etapas en particular, donde tenemos elección del criterio de inversión, es decir, entonces,
Así, no sé, supongamos el proyecto de una casa, así como nosotros, para organizar una vivienda, entonces, bueno, que hay que organizar la cocina, los baños, no sé, el piso, ¿cierto? Una empresa también todo el tiempo pues tendrá este tipo de observaciones, a pesar de que puede que ya lleve muchos años en el mercado, ¿cierto? Siempre tratará de estar que actualizándose, mejorando los procesos. Entonces, siempre van a haber diferentes alternativas a las cuales invertir, ¿cierto? Entonces llámese una maquinaria, equipos, personal, actualizaciones en particular para los sistemas de información, mmm, qué sé yo, también el conocimiento para sus empleados. Entonces, ojo, siempre habrán muchas propuestas a las cuales, pues, podamos, digamos, tener como alternativa para invertir. Sin embargo, debe hacerse un análisis juicioso sobre cada una de ellas y, pues, en efecto, las implicaciones que van a tener hacia futuro. Recuerden, muchachos, siempre que yo vaya a hacer una inversión, en mi organización es esperando que esa inversión a futuro pues me dé unos rendimientos en particular, ¿cierto? Entonces, si es en mano de obra calificada, entonces que en efecto esa mano de obra pues opere más rápido o más especializada, mejore o acorte los procesos, ¿cierto? Si es en maquinaria, bueno, esa maquinaria, ¿cómo va a cambiar los procesos? ¿Cómo los va a mejorar? ¿O qué tipo de productos nuevos se van a sacar al mercado? ¿Sí? Ojo, ¿qué estoy diciendo? Entonces esas inversiones, obviamente, pues no se verá reflejado su beneficio en el corto plazo, sino en el largo. Entonces, de ahí también a que esos criterios, pues, de evaluación se tomen muy en cuenta y digamos, se desarrollen de forma muy seria, ¿sí? Entonces van a haber momentos hacia futuro donde esos resultados de esas inversiones, pues, se vean en la organización en su día a día. Sin embargo, durante ese proceso de inversión, la empresa va a tener que, digamos, operar en unas condiciones más difíciles porque va a tener que responder por todos esos procesos, ¿sí? Sin estar recibiendo ningún beneficio en ese momento. Entonces, bueno, y ahí será lo interesante. Segundo, y que va muy alineado al primero, o para poder definir y seleccionar estimación de los costos de inversión. Ojo, no necesariamente primero se selecciona y después se estiman los costos. De hecho, cuando se tienen varios proyectos sobre la mesa, pues generalmente lo que se hace es costearlos, ¿cierto? Casi que hacer todo este proceso y al final ya eligen cuál, digamos que de cierta manera puede ser el más beneficioso, ¿cierto? Ojo, el más beneficioso dependiendo de las perspectivas que tiene la organización. Recuerden que no necesariamente puede ser el que dé más rendimiento, ¿cierto? Ya van a depender de las apuestas de cada empresa, pues qué espera de una inversión en particular. Entonces tenemos estimación de los costos de inversión, cuánto cuesta esa máquina, cuánto cuesta mejorar el proceso, cuánto cuesta el software, no sé, ¿cierto? ¿Qué cuesta? Si es entonces abrir otra planta, ¿cuánto cuesta el terreno? ¿Cuánto cuesta la edificación? ¿Cuánto cuesta toda la mano de obra que va a estar implicada en ese proceso? ¿Sí? Y entonces esa mano de obra va a ser a todo costo o solo la mano de obra. Entonces recuerden que cuando son proyectos de ese tipo y me cobran a todo costo es porque es con materiales y la mano de obra en particular. Entonces, ¿qué puede ser? Ambas alternativas tienen sus aspectos buenos y sus aspectos no tan buenos, ¿cierto? Entonces, cuando es a todo costo, muchas veces puede que no compren el mejor material para ahorrarse en eso y ganarse, pues esas personas que están prestando el servicio, pues eh, ese margen, ¿sí? En muchas ocasiones, entonces uno que suele hacer, venga, no, yo compro los materiales y usted solo me cobra la mano de obra, válido, también es viable, ¿sí? Eh, bueno, posteriormente tenemos entonces costos de operación. Ojo, entonces no solamente será la compra de ese material, de ese equipo, ya va a haber una puesta en marcha donde
tampoco en el momento inicial pues va a generar un rendimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo de operación va a tener que transcurrir para que me dé un rendimiento en particular? ¿Cierto? Entonces, desde operación, ¿qué va a requerir? ¿Qué materiales? ¿Qué equipo? ¿Qué personal? Para que pueda ejecutarse de la mejor manera. En ese entonces o en esos momentos, ¿cuánto tiempo tendré que esperar para obtener un resultado? Y ojo, recuerden que, bueno, si estamos hablando de la mejora de un proceso, de un producto, pues bueno, si ya son productos que están instaurados en el mercado, pues digamos tenemos cierta ganancia de entrada, pero cuando son productos nuevos que van a salir al mercado, hay una incertidumbre y cómo le va a ir a esos productos, ¿cierto? Entonces, si van a ser aceptados o no por el mercado. Puede que nosotros en una etapa inicial hiciéramos una investigación de mercados para identificar que en efecto, no sé, el mercado está esperando productos de ese tipo, pero cuando ya salen al mercado no me compran, entonces, ¿qué puede pasar en ese momento? ¿Cierto? Entonces tendré que hacer mucha más inversión en mercadeo, en publicidad. ¿Qué puede pasar en esos momentos? También hacemos entonces una previsión del movimiento anual de caja, ojo, tanto del proyecto de la inversión como de la empresa en general. ¿Cierto? Porque lo hablábamos ahorita. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento normal de mi organización en términos de sus ingresos y salidas de dinero? Es decir, las ventas que se tienen y todas las obligaciones particulares que tiene la organización. Mmm, con sus empleados, con proveedores, con el Estado, ¿cierto? Y si en efecto, pues también va a tener capacidad de solventar esas inversiones pues en un momento determinado. Ojo, ya van a ver otro tipo de inversiones que también los vamos a ver ahorita, que pues no requieren, digamos, un proceso como tan meticuloso como este que estamos diciendo, ¿cierto? Si ya, entonces la empresa tiene excesos de dinero y dice, no, pero no voy a invertir en procesos o proyectos puntuales de la organización, pero sí quiero rentar en otro tipo de variables, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay unos mercados que están disponibles para que nosotros, las personas o las empresas, pues vayan también a participar en él y pues tengan unas ganancias o no, ¿cierto? Eso también va a estar inmerso en ese aspecto. Pero bueno, terminemos entonces este en particular. Y finalmente tenemos que calcular los beneficios financieros. Entonces, finalmente, ¿cuáles van a ser los beneficios esperados por dicha inversión? ¿Cierto? Entonces, si la máquina va a mejorar los tiempos, entonces resulta que ya se va a hacer el producto en menos tiempo, entonces vamos a sacar mayor producción en cada periodo, de forma que va a haber mayor abastecimiento, qué sé yo, en los canales de distribución y el cliente lo va a poder encontrar de una forma más fácil y va a poder adquirirlo en cualquier momento. ¿Cierto? Ojo, sin embargo, eso tampoco implica que venda más, ¿sí? Entonces, o puede que yo ya haya tomado la decisión de antemano porque evidencio que hay desabastecimiento o los clientes usuarios están aumentando sus niveles de compra, ¿cierto? Entonces, ojo, eso también tiene que ir precedido por unos estudios, digamos, anteriores, pues que en efecto también me ayuden a tomar la decisión de elegir puntualmente un proyecto de inversión, ¿cierto? Entonces, ojo, esto sin embargo, lo que les comentaba ahorita, van muy enfocados a las inversiones pues internas que se ejecutan o para efectos o mejoras en los procesos de la organización, ¿cierto? Como tal. Ya van a ver otro tipo de inversiones, pues que no serán relacionados directamente con la organización, pero que me pueden dar unos rendimientos. Tenemos entonces decisiones financieras fundamentales en términos de la inversión y cómo puede darse el financiamiento, ¿cierto? Para este tipo de cosas. Tenemos
Entonces, efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, inventarios, activos circulantes. Estos activos circulantes es los que les mencionaba ahorita, hacen que la empresa en el corto plazo tenga un mayor dinero en circulación, es decir, mayor dinero para efectuar en sus obligaciones de corto plazo. Lo hablamos ahorita, proveedores, nóminas, ¿cierto? Impuestos, que son entonces obligaciones que tengo cada periodo y en mi corto plazo. De hecho, aquí por eso lo tenemos dividido, corto plazo y largo plazo. En términos de esto, entonces, cuando queremos hacer inversión, probablemente lo hacemos en qué, en insumos, ¿cierto? O sea, cosas pequeñas, pero que pueden beneficiar de cierta forma, pues toda mi operación. Por allá entonces en las decisiones de financiamiento tenemos cuentas por pagar, deuda corriente y pasivos circulantes. Ya sabemos que mis pasivos se diferencian en corto plazo y largo plazo, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de corto plazo, serán los corrientes indudablemente. Ojo, acá en particular, ¿yo qué puedo hacer al menos en el financiamiento? Entonces, yo puedo tener una negociación en particular con mis proveedores y como también tengo mis políticas de cobro ante mis consumidores. Entonces, generalmente uno esperaría que en términos de ese tipo de políticas, las empresas quieran o otorguen periodos de cobro cortos para estar recuperando el dinero de forma más rápida, pero quiera pagar a sus proveedores de una forma más lenta, ¿cierto? Se demore un poquito más, de modo que pueda obtener el dinero, digamos, en un momento determinado y poder pagar a sus proveedores, ¿cierto? Ese, digamos, es el común denominador. Ojo, pero también hay otro tipo de comportamientos y es que también puede aprovecharse de descuentos de pronto pago, ¿cierto? Con sus proveedores. Entonces, sin embargo, las empresas analizan, pues, cómo le puede ir mejor, ¿cierto? Pagando por pronto pago o pagando un interés particular, pero pagando después. De esa forma, pues puede manejar mejor su dinero. También tenemos entonces la otra parte de la organización que está enfocada en el largo plazo. Allí hablábamos de activos que fijos, entonces hablábamos que pueden ser tangibles e intangibles en términos de propiedad, planta, equipo, marcas, ¿cierto? Este tipo de cosas, muchachos, reflejan o se evidencian en que yo no tenga dinero, digamos, de una forma tan rápida como en el corto plazo, ¿cierto? O sea, cuando yo voy a vender este tipo de activos, pues me puedo demorar un poquito más porque son mucho más costosos, ¿cierto? Entonces, y aquí cuando yo voy a tomar, digamos, esas decisiones de financiamiento, van a estar, digamos, enlazadas con deudas bancarias, pero a largo plazo, bonos, acciones, utilidades retenidas, ¿cierto? O aquí recuerden que estamos evidenciando, pues en el primer medida, en términos de deuda bono, pasivo, ¿cierto? Y en términos de acciones y utilidades retenidas, patrimonio neto. Entonces, ojo, cómo vamos a ver representados o reflejados también esos activos puntualmente en términos de la organización. Bueno, listo. Entonces acá ya venimos, ¿qué es un valor o un mercado de valores? Entonces ya lo venimos a aterrizar en términos de nuestro mercado. Tenemos el sistema financiero colombiano, está conformado principalmente por 4 mercados. O en las otras unidades medianamente ya los había mencionado. Uno de ellos es el de capitales, ¿cierto? El cual busca que las personas que necesitan recursos se pongan en contacto con personas que están dispuestas a entregarlos con la expectativa de obtener un rendimiento, ¿cierto? Entonces acá lo estamos viendo desde esas dos perspectivas. Sin embargo, ¿cuál es la que tiene mayor incidencia para nosotros y que involucra a toda la unidad? Es la inversión, ¿cierto? Entonces, si somos nosotros como personas o como empresas que tenemos unos excesos de dinero y queremos colocarlos en algo en particular. De ahí que entonces el tema o las características o variables que vimos anteriormente, digamos, es
el funcionamiento normal de mi organización y cómo en términos de los activos y pasivos van a estar reflejados, de mis activos corrientes y no corrientes van a estar reflejados en mis pasivos o patrimonio, ¿cierto? Cuando ya en todo ese funcionamiento yo tengo unos excesos en particulares donde vengo a este mercado. Ojo, y si no quiero invertir, como lo veíamos ahora, en algo particular en la organización, me vengo para este mercado a ver qué puedo encontrar. Tenemos entonces en el sistema financiero, hablamos en otros momentos de los mercados monetarios, divisas y otros financieros, aquí nos vamos a centrar en el de capitales, ¿cierto? Porque es donde entonces indudablemente yo puedo tener o puedo colocar esos excesos de dinero que tengo en una inversión en particular. Tenemos entonces el intermediado que está dispuesto por los bancos y otros intermediarios, ya lo hablábamos el otro día, cooperativas, ¿cierto? Otros bancos, ojo, digamos, otros participantes en ese sistema que van a estar vigilados todo el tiempo, pues, por al menos el Banco de la República, ¿cierto? Ese es al menos el primer ente que vigila este sistema. Ojo, que tiene que ser intermediado, pues lo acabo de mencionar. Entonces, que existan unos entes particulares, pues que están vigilando este mercado. Ojo, no quiere decir que el no intermediado no es que esté vigilado, sí, también está vigilado. Lo que pasa es que en el intermediado, entonces son estos entes, bancos, corporativas, y demás que captan el dinero de los usuarios o de nosotros los consumidores, los que tenemos exceso de dinero, y los colocan en otros mecanismos para invertir, ¿sí? Ojo, bueno, ya sabemos que igual el deber ser de los bancos es captar y colocar dinero en el mercado. Obviamente ellos también van a tener sus beneficios en ese aspecto. Sin embargo, en muchas ocasiones directamente ellos no lo pueden invertir en otros aspectos que no sean de ellos mismos, es decir, ahorita vamos a ver CDT, ¿cierto? Y otro tipo, digamos, de mecanismos que ellos ofrecen. Mientras que en el mercado no bancario y no intermediado, que es el de valores, ellos entonces manejan que un mercado bursátil y mostrador, aunque este es otro tipo, al que nosotros accedemos es el bursátil. Ellos, ¿qué pasa entonces con este aspecto? Aquí las empresas van directamente a participar para obtener recursos de los inversionistas, ¿cierto? De forma casi que directa, mientras que por el otro sistema, que es el bancario, pues no puede suceder, ¿sí? Los bancos no pueden captar dinero, pues, para colocarlo inmediatamente en organizaciones, ojo, a no ser que sea a través de préstamos, pero es absolutamente distinto. En el bursátil, las empresas sí van a participar para que directamente nosotros o las empresas, pues, accedan a sus recursos. Ojo, tenemos entonces como valor, que es un valor para que una empresa o gobierno puedan captar los recursos del público y financiar sus actividades, deben emitir unos instrumentos llamados valores. Al invertir en una entidad, la persona recibe a cambio estos instrumentos, los cuales respaldan la operación y la inversión que está realizando. Entonces, lo que hablaba ahorita, las empresas que requieren recursos en particular, entonces, bueno, van a haber varios mecanismos para que eso suceda. Entonces pueden llegar al mercado bancario intermediado y pues obtener recursos a través de ¿qué? De un préstamo, ¿cierto? Pero si no quieren a través de ese mecanismo, pues se pueden ir para el no intermediado bursátil y sacar un valor en particular pues al mercado y que inversionistas pues accedan a él. Acá entonces tenemos que a través, estos valores son que derechos y pueden ser negociados, al mercado de valores acuden personas interesadas en comprar y vender esos derechos. Son valores entre los cuales se tienen
acciones, bonos, cualquier título representativo de capital de riesgo, certificados de depósito a término, y van a haber muchas otras denominaciones para este tipo de valores, pero estos son, digamos, los más comunes. Ojo, entonces, ¿qué suele pasar? Entonces, las empresas cuando requieren recursos y lo quieren hacer a través del mercado bursátil, pues se van y sacan acciones o bonos. De esa forma, pues digamos, no necesariamente entonces recurren al mercado intermediado, sino que aquí obtienen directamente esos recursos. O obviamente, todas las personas que inviertan en este tipo de mecanismos, pues van a estar esperando que un rendimiento en particular hacia futuro, ¿sí? Entonces, bueno, retomando el concepto de inversión, entonces esas empresas, o nosotros como personas naturales, tenemos unos excesos de recursos en particular, pero no queremos involucrarlos en la organización, sino que queremos otros aspectos externos. Pues aquí está estos tipos de valores que están dispuestos en el mercado, pues para que nosotros podamos acceder a ellos. Lo que pasa es que aquí hay algo particular, y es que hay un riesgo, ¿cierto? Lo hablábamos el otro día. ¿Qué tipo de riesgos o a qué tipo de riesgos me estoy exhibiendo cuando me involucro con este tipo de valores? Entonces, aquí tenemos los participantes en ese mercado y vamos a identificar unos riesgos en particular. Tenemos entonces, el mercado de valores es posible gracias a la interacción de múltiples actores, entre ellos los emisores, inversionistas, bolsa de valores, depósitos centralizados, autoridades, entre otros. Aquí medianamente vemos algunos. Tenemos, en primer aspecto, emisores de valores, que quiénes serán las empresas que están interesadas en captar recursos para hacer proyectos, gestionar otro tipo de cosas en la organización, pero que no lo quieren hacer a través del sistema financiero tradicional, ¿cierto? De un préstamo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Sacan lo que hablábamos ahorita, acciones, bonos, por los cuales otras personas pueden acceder y meter sus recursos, ¿cierto? Sin embargo, no existirían esas empresas que emiten valores si no existieran estos demandantes de valores, o sea, nosotros o las otras empresas que están interesadas en invertir en este tipo de mecanismos. Ojo, sin embargo, también quienes resultan en este proceso, entonces ya tenemos la intermediación de valores, que puede estar o está directamente relacionada, pues obviamente, con la bolsa de valores, porque es a través de esta entidad donde se hacen este tipo de, digamos, de compra y venta de estos valores, ¿sí? Entonces, bueno, ya van a haber unas personas encargadas de hacer este tipo de procesos, ¿cierto? Sin embargo, para que ese proceso se dé de la mejor forma, entonces tienen que haber unos que reguladores y fiscalizadores de que ese proceso se haga de una forma que limpia, se haga bien, se haga organizado, se haga transparente, ¿cierto? Y que no existan, digamos, o no se hagan malos procesos que no beneficien a cualquiera de las partes. También existen entonces, que otras entidades de apoyo a la formalización de estos procesos, que entonces serán depósitos centralizados o entidades financieras que ayudan a que entonces captan los dineros, los pasan a las empresas y demás, ¿cierto? Tendrán que haber otras entidades que ayuden a los procesos, más que todo en términos de la monetización de esos dineros, a esos valores en particular. Y finalmente, que va a estar inmerso en todo ese proceso, es el mercado de productos. Ojo, recuerden que entonces, igual, esos valores puntuales están ahí, yo accedo a ellos, invierto en ellos, pero no son tangibles de cierta forma, ¿cierto? No como este, que es el mercado de productos, donde yo fui, qué sé yo, compré un computador, compré un celular, ¿cierto? Esos son productos tangibles. Estos son intangibles, pero donde mi activo está ahí y probablemente se va valorizando o desvalorizando a través del tiempo.
Entonces, ojo, aquí, entonces hay también un concepto bien interesante que ahora lo hablábamos y es el riesgo. Entonces se dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿cierto? O menor riesgo, menor rentabilidad. Entonces, interesante aquí en términos de esos participantes que hablábamos ahorita, entonces, ¿se acuerdan? Teníamos los emisores y los inversionistas. Entonces, emisores ofrecen valores e inversionistas los demandan. En términos de la infraestructura, tenemos sistemas de negociación y registro, depósitos centrales de valores, bolsa de valores, intermediaciones. Permiten la negociación, compensación, liquidación y custodia de esos valores en particular. Digamos, de ahí la importancia, ¿cierto? De que este mercado tenga todos estos participantes para que se haga de la mejor forma. Entonces, son muchachos, finalmente, pues las empresas para que inviertan en este tipo de mecanismos, pues también harán sus análisis en particular de, bueno, cuál va a ser o cuál es el beneficio esperado y si no es tan bueno, pues se tomarán otras decisiones. Lo que pasa es que aquí hay algo y es que al menos este tipo de mecanismos o de valores son muy inciertos. Entonces no es algo que yo diga va a tener un comportamiento ascendente todo el tiempo o descendente. Y un ejemplo particular de ello, pues son las acciones de Ecopetrol. Entonces tuvieron unos momentos muy buenos y unos no tan buenos. Actualmente se están recuperando un poco, ¿cierto? Pero no es un mercado que yo pueda al menos medir o estudiar en el largo plazo en términos de su comportamiento porque son muy inciertos. Entonces, chicos, no, este un abrebocas pues como al tema en particular, ya. Espero que haya sido de su agrado, pues ya sabemos que, no sé, hablaremos más sobre el tema en los encuentros sincrónicos y bueno, espero que tengan un feliz día.